Muy bien, gente. Vamos a seguir con el tercer ejemplo de muestreo. Vamos a ver qué nos dice. Este tercer ejemplo dice hallar la probabilidad de que en 120 lanzamientos de una moneda entre el 40% y el 60% sean caras de los 120 lanzamientos. El 5 octavo más sean caras. En este caso, como es lanzamiento de monedas, ¿qué, qué distribución vamos a estar aplicando? Sería la de probabilidades o de proporciones. ¿Por qué? Porque podría existir éxito y fracaso. ¿Está bien? Probabilidad de que caiga cara, 1/2. Éxito. Probabilidad de que no caiga cara, 1/2. Fracaso. ¿Está bien? Entonces en este caso tenemos un ejemplo de distribución de muestreo para proporciones. Vamos a ver los datos. ¿Ok? N, ¿cuántas veces se lanzó la moneda? 120 veces. Éxito, la probabilidad de que salga caras. ¿Ok? Acá me dice entre el 40 y el 60% sean caras. Probabilidad de que ocurra de que salga cara, éxito. Y lógicamente el fracaso sería Q, 1 menos éxito, 1 menos P medio. Esto dimos el año pasado también en la distribución binomial. Bueno, vamos con la solución. Para resolver este ejercicio hay dos métodos. ¿Está bien? El primer método es aplicando la aproximación y el segundo método es aplicando el corrector de variable discreta. Y vamos a resolver por los dos métodos para entender. Primer método, ¿qué tenemos que hacer? 40% de 120. 40% de un total de 120. 40% de 120 es 48. Y el otro extremo sería 60% de 120. 72. No hay problema con eso. Buscamos el porcentaje. 40% de 120 y 60% de 120. Como estamos hablando de lanzamiento de monedas y es una variable discreta, usamos la aproximación de la normal a la binomial. ¿Por qué aproximación a la normal? Porque los datos son muy grandes. ¿Está bien? ¿Y por qué vamos a aproximar a la binomial? Porque los resultados tenemos en términos de éxito y fracaso. ¿Está bien? Y el número de cara, en este caso, como tenemos que incluirle los extremos entre esos valores, incluirle entre 48 caras y 72 caras, entonces para incluirle a este extremo retrocedemos un 0,5, un límite inferior, y para incluirle al 72 sumamos un 0,5. Repetimos esta parte. Para incluirle al 48, como vamos a buscar entre esos valores, vamos a restarle 0,5. Y al 72 para incluirle vamos a sumar un 0,5. ¿Está bien? Entonces quiere decir que estos valores son las que vamos a estar determinando después en unidades estándar. La fórmula para buscar la media para la aproximación es n por p. Sería bueno anotar esta fórmula. Aproximación n por p. ¿Cuántos datos tenemos? 120. ¿Y cuál sería la proporción éxito? Medio. 120 por medio, 60. Esa sería la media. Para la desviación típica, raíz n por p por q. Estas fórmulas tenemos en la copia del año pasado en la parte donde dice distribución binomial. ¿Está bien? Se va a encontrar por aproximación a la distribución binomial. Reemplazando tenemos 5.48. Ya tenemos la media, ya tenemos la desviación típica. Ubicamos 47.5 en unidad estándar. Y sabemos ya nuestra fórmula de unidad estándar, que sería x menos media sobre desviación típica. Unidad estándar z sería en este caso. La x en este caso sería 47.5 y la media sería 60 y la desviación típica 5.48. Negativo 2.28. Tenemos nuestra primera unidad estándar, Z1 vamos a llamarlo esto después. Luego el otro extremo, tenemos 72.5 en unidad estándar, la misma cosa, pero acá sería 72.5. Así. 2.28. Tenemos los extremos. De negativo 2.28 a positivo 2.28. De un extremo a otro extremo. Más o menos así tenemos entonces. Tenemos nuestra curva normal. Sería negativo 2.28, lado negativo. Acá tenemos negativo 2.28 y positivo 2.28. Ok, entonces
el área que nos pide es el área que está en el medio, entre esos valores. Entonces, la probabilidad de que el área Z esté entre negativo 2.28 a 2.28 sería multiplicar por 2. Como son áreas iguales, esta área es igual a esta área, buscamos el área que va de 0 a 2.28 y multiplicamos por 2. De 0 a 2.28 es 0.4887, multiplicado por 2, ya se entiende por qué, porque son áreas iguales. Esta sería nuestra probabilidad entonces, 0.9774. ¿Ok? Vamos a ver nuestro segundo método. El que dimos hace rato fue el primer método. Este sería nuestro primer método, aplicando la aproximación de la normal a la binomial. El segundo método es utilizando el corrector de variables discretas. Y después ustedes van a elegir el método que les parezca más fácil. Nosotros sabemos para el segundo método que la media de proporción es igual a proporción. Esto está en el material. Primera parte. Entonces sería la proporción sería 0,5 p. La desviación típica de proporción sería p por q sobre n debajo de la raíz. Y reemplazando sería éxito por fracaso sobre n debajo de la raíz. Que tenemos 0,0456. Tenemos la media de la distribución típica de proporciones. 40% es un extremo. ¿Está bien? Un extremo. 40% sería 40 de 100. 40 de 100 es 0,4. ¿Está bien? 0,4 por 0,5 dividido 0,0456. Negativo 2.19. ¿Está bien? 60%. Ok, acá tenemos 60%. En unidad estándar sería 0,6. 60 de 100 sería 0,5, 0.0456. Positivo 2.19. El ejercicio anterior creo que era 2.22, no me recuerdo. El ejercicio anterior 2.28. Ok, 2.28. Hay una gran diferencia en los resultados, ¿verdad? No se puede considerar esto como resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que buscamos el área entre ellos y multiplicamos por 2, no coincide esta área con el anterior ejemplo. Entonces, ¿qué me está diciendo? No coincide las dos cifras en dos cifras significativas nuestro resultado. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar y restarle el corrector de proporción de variables discretas. Esta sería la fórmula, 1 sobre 2n. Se recuerda que hace rato nosotros buscamos 40% de 120 y le sumamos y le restamos 0,5. Pero en este caso vamos a hacer la misma cosa, pero sumarle y restarle 1 sobre 2n. ¿Está bien? Vamos a ver cómo queda. Le restamos, ¿a quién le tenemos que restarle? Al 40%. Quedarían así, 1 sobre 2n, n 120, 0,4. ¿Okay? Es decir, le restamos al 40% y 40% es 0,4. 40 de cada 100. Acá tenemos, le sumamos al 60%, es decir, tenemos 1 sobre 2n, le sumamos 60%. Estamos. Estos resultados serían los valores de unidad estándar que vamos a estar aplicando en nuestra fórmula. Vamos a ver cómo queda. 1 sobre 2n, haciendo un cálculo auxiliar, equivale a 0,0417. Esta partecita, al resolver, da 0,00417. Ese es el valor que vamos a sumar y vamos a restar a nuestro extremo, 0,4 y 0,6. Muy bien. Entonces, en unidad estándar, esta sería nuestra unidad estándar, que sería x menos la media sobre la desviación típica. X, que es este resultado ya, ¿verdad? Menos la media, acá tenemos, y la desviación típica que acá tenemos. Ya con la calculadora tenemos menos 2.28. Ahí coincide, ¿verdad? En el ejemplo anterior. Vamos a repetir. 0.40 le restamos a nuestro corrector de variables. Y aquí para 0.60 le sumamos nuestro corrector de variables. Así quedaría entonces 0,60 sumado con 1 sobre 2n. Que está 2.28. Acá podemos ver
que ya coincide nuestro resultado. ¿Está bien? Nuestro resultado con el anterior. Este es otro método, gente, que se puede aplicar. Buscar, paso 1, buscar la media y la desviación típica de proporciones. Paso 2, sumar y restarle el corrector de variables discretas. Pero depende de esos. Vamos a sumar o restar en el caso de que sea así, intervalos. Vamos a ver acá con el ejemplo B si se va a sumar o si se va a restar. Se suma o se resta dependiendo si le va a incluir dentro del intervalo. 40% le va a restar para incluir el extremo y 60% le va a sumar. ¿Queda claro? Así como el 0,5. Le sumamos y le restamos 0,5. Ok, vamos con la B. Sabemos nosotros, estos datos ya tenemos los anteriormente. La media de proporciones y la desviación típica de proporciones. No cambia esta parte. Para el segundo método me dice vamos a estar usando 5 octavos más. 5 octavos al dividir da 0,6250. ¿Ok? Entonces esto es como si fuera 40% y 60%. 0,6250. Me dice, si vamos a analizar 5 octavos o más significa el área que está a la derecha de 5 octavos. El área que está a la derecha de 5 octavos. ¿Me explico esa parte? Curva normal. Tenemos z positivo porque da resultado positivo acá, ¿verdad? Y a la derecha sería el área que está a la derecha y vamos a restar con 0,5. Bueno, vamos a ver acá. En unidad estándar, nuestro valor, que sería 0,650, le restamos con el corrector de variables, que fue el resultado, quedaría así. Le restamos. ¿Por qué le restamos acá el corrector de variables? Porque en nuestra curva normal vamos a querer el área que está después vamos a querer el área que está después de la z. Entonces, para incluirle la z vamos a restarle. ¿Está bien? 2.65 sería nuestro resultado. Acá tenemos la media y acá tenemos la desviación típica de proporciones. Bueno, entonces repetimos esta parte. El área que sea mayor a 2.65, que es esta, sería 0,5, la mitad en la curva, menos el área que va de 0 a 0,5. 2.6 columna 5, buscamos la tabla Z, 0,4960. 0,5 menos 0,4960, 0,0040. Esa sería la probabilidad de que en 120 lanzamientos de una moneda 5 octavos o más sean caras, es decir, sean 62,5% o más salgan caras. Eso es lo que nos está diciendo. Ok, muchas gracias, gente.